móviles y recuerden que está prohibido realizar fotografías con flash. Con todo, sería hermoso contemplar el pueblo al atardecer desde el Tinajero. Écula no es como los demás pueblos. Écula tiene fuego en el aire, tiene llamas en las nubes, tiene una ternura extraña en los rastrojos de pardos caminillos y un arrebato de belleza loca, desenfrenada, en el silencio de sus lúgubres noches. Écula, aunque parezca raro, es un pueblo que se hace querer, con un amor terrible, exasperado, violento. Uno de esos amores, no se sabe tampoco si malditos o santos, que hace un día odiar y otro, el menos esperado, llorar. Con todo, desde lo alto de las atalayas, el campo del Pulpillo se descubre infinito. A lo lejos, en lo hondo, la llanura. Amarillentan los barbechos, verde en los sembrados, negra en las piezas labradas recientemente, se extiende adusta, desolada, sombría. En perfiles negruzcos, los atochares cortan y recortan a cuadros desiguales el alcacel temprano. Los olivares se alejan en minúsculas manchas simétricas hasta esfumarse en las estribaciones de los terreros grises. Y acá y allá, desparramadas en la llanura, resaltantes en la tierra uniforme, lucen blanquecinas las paredes de casas diminutas. Amen.
Aunque la velocidad del tiempo debería ser la misma porque un minuto es exactamente un minuto de 60 segundos, el hecho es que el tiempo no transcurre igual. Viene al caso un ejemplo que daba Einstein, que decía que un minuto hablando con una bella mujer no era igual a un minuto si se tenía la mano en el fuego. En su complicada teoría de la relatividad, el concepto de la percepción del tiempo es uno de los menos difíciles de entender, quizá porque todos lo hemos experimentado. En general, nos hemos acelerado, rápido, ya, al instante. Son expresiones con las que convivimos en nuestro día a día. Y los jóvenes se desesperan con los mayores y viceversa. En la manera de hablar, de llegar a la pausa y en los protocolos de interrelación, las reglas son otras. Todas estas sensaciones han variado con el paso de los años, y la evolución de nuestra sociedad no deja tiempo en muchas ocasiones para poder saborear adecuadamente nuestras tradiciones, y estas no se pueden prestar a ser simplemente consumidas. Pensemos que han transcurrido casi 200 años desde que naciera lo que hoy conocemos como folclore. Bajo la mirada de aquel hombre romántico, de aquel viajero ávido de adentrarse en las peculiaridades de los diversos pueblos del mundo, surgió la idea de recopilar los ancestrales rituales que las capas más humildes de la sociedad habían conservado casi intactas con el paso de los siglos. Pero el paso del tiempo nos indica los continuos avances que experimenta una sociedad a través de los avances científicos, la repercusión de los medios de comunicación, la tecnología, la ciencia. Y el folclore no quedó inmune a todo ello. Dado que la sociedad iba perdiendo paulatinamente ese carácter diferenciador que había sido objeto de atención de los hombres románticos, durante el siglo XX se optó por recopilar esos restos musicales, acompañados de un cante y baile que parecía anticuado, y por tanto se perdía en los nietos del siglo anterior. Todo ello acompañado de su contexto social, de cómo se elaboraban determinados productos, de algunas escenas de oficios obsoletos por la consiguiente industrialización, de los rituales adoptados ante determinadas festividades, de los atavíos ya desterrados por las nuevas modas. En este contexto secular y tras el hecho más abominable de ese siglo, la guerra civil, nació la sección femenina, tan criticada por quienes no han sabido comprender el momento histórico de su nacimiento. De ella surgieron los denominados grupos de coros y danzas, herederos de aquel espíritu romántico que pretendían mostrar aquellas expresiones artísticas emanadas de un pueblo, y nació el folclore como espectáculo. Ahora estamos en el siglo XXI, el momento de la globalización, de la pérdida de identidades. Para las personas el tiempo transcurre diferente, como si hubiera un reloj interno, casi generacional o de personalidad. Incluso podríamos decir que la percepción y manejo del tiempo son una de las variables más importantes para definir y establecer las relaciones sociales. Y no podemos dejar de pensar en nuestras raíces, en cómo mantener nuestras tradiciones dentro de una representación contemporánea, inmersos en esta sociedad globalizada, en esta sociedad acelerada que lo consume y lo desgasta todo. Quienes no son de nada, quienes no son de
Tu
Tradicional y contemporáneo son conceptos que no pocas veces parecen entrar en conflicto. La tradición, la transmisión de noticias, composiciones, ritos, costumbres, hecha de generación en generación, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos, engendra lo tradicional, aquello que sigue ideas, normas o costumbres del pasado y, por supuesto, parece chocar con lo contemporáneo, puesto que esto último pertenece al tiempo o la época en que se vive. El arte no es ajeno a estos conceptos y el folclore como espectáculo también encuentra lo que pudiera parecer una disyuntiva que debemos resolver siendo contemporáneos en el mantenimiento de lo tradicional. En nuestra cultura, en nuestra tierra, tenemos una clara muestra de la unión de lo tradicional y lo contemporáneo, el vino. El vino de calidad de esta comarca ha vivido una auténtica refundación en la última década. Durante años, y al calor de unos viticultores aferrados a la tradición, que se negaron a que este producto milenario desapareciese, se ha trabajado para crear la gran imagen de lo que hoy disfrutan nuestros vinos. Es cierto que aún quedan prejuicios, pero es indudable la conjunción que nuestros agricultores, junto con las bodegas, han conseguido y que ha dado como resultado este producto de calidad. El vino, nuestra tradición contemporánea. Thank
El grupo de coros y danzas de Yecla forma parte de una Federación Nacional de Coros y Danzas, FACIDE. A comienzos de los años 40 se crean en España un gran número de grupos de coros y danzas, tutelados por el Estado español, que comienzan un importante trabajo de investigación y recuperación de las danzas populares, muchas de ellas perdidas o casi olvidadas. Con el paso de los años, estos grupos se consolidaron como los mejores guardianes y difusores del folclore español en cuanto a música, danza y vestuario tradicional. Con el tiempo, los grupos de coros y danzas de España se convirtieron en unos importantes embajadores del folclore español por todo el mundo y alcanzaron un gran prestigio nacional e internacional por su demostrada seriedad, rigor y calidad en las representaciones de las danzas populares. De entre todos estos grupos debemos destacar a los pertenecientes a la Asociación Regional Francisco Salcillo: Murcia, Lorca, Cieza, Jumilla, Alhama, Santomera, Molina o El Puerto. Son grandes grupos que han compartido con nosotros multitud de proyectos, al igual que otros grupos como el Trencal de Carlet o Coros y Danzas Mazzantini, con los que nos han unido ideas y formas de trabajar. Hoy nos vamos a Murcia, a disfrutar de su huerta y de sus gentes, de sus cantos y bailes, de su alegría y de su amistad.
Sí, lo ve bien. Que no hace falta que lo vea bien. Pero que lo ve bien.
Fandango de Yecla, baile donde la armonía se introduce en sus pasos, en su música, en su canto. Todo esto conforma un conjunto bello, único e irrepetible, una representación que lo convierte en uno de los tesoros más valiosos de nuestro pueblo. El fandango de Yecla, el fandanguillo, nació a principios del siglo XVIII y en su mismo nombre se encuentra su propia génesis. Derivado de la palabra portuguesa fado, baile y canción popular portuguesa, que comenta el destino de las personas, en Yecla pronto se hizo propio de un tipo de celebración que se caracterizaba por su holgura, su ambiente festivo y la concurrencia y de las escuelas de danza. Asimismo, su vínculo a las ceremonias nupciales corrió como la pólvora y sería utilizado por todos los estamentos de la sociedad yeclana. La danza se unió al rito, pero fue a partir de la segunda mitad del siglo cuando otro elemento tradicional se incorporó a él. Sería este un componente mucho más antiguo, dado que creaba un fuerte vínculo entre el fruto que proporcionaba la madre tierra y la mujer que, con posterioridad, también sería madre. A principios de 1930, solo algunas personas mayores, que generalmente vivían en caseríos alejados del pueblo, aún recordaban cómo se bailaba ese fandango, nuestro fandanguillo. Por ello, en 1939, año en el que Josefina Carbonell, Emilia Redondo y el maestro José Ortuño comenzaron la recopilación de músicas y bailes populares, muy pocos conocían qué era aquel fandango. A ellos debemos, por tanto, que este baile, como otros, quedara recogido y fuera estudiado musicalmente, y a ellos debemos que comenzaran a enseñarlo y difundirlo allá por el año 1940, en el seno del que luego sería el de Coros y Danzas de Yecla. A él se han rendido infantas, embajadores, políticos, artistas, intelectuales, así como habitantes de cualquier condición social de 4 de los 5 continentes. De él dijo Antonio el bailarín, levantándose de su asiento, que era un baile que debía contemplarse de pie. Por el fandango, el grupo de coros y danzas recibió la medalla de oro al folclore auténtico reproducido en Gorizia, premio que había quedado desierto en los años anteriores. A él dedicaron elogios catedráticos de etnografía y antropología de universidades eslavas, rusas y polacas, y se convirtió en la pieza clave para recibir el premio del Ministerio de Cultura de Polonia. El fandango fue testigo del primer acontecimiento de convivencia cultural entre España y Corea del Sur. Con el fandango, el grupo de coros y danzas obtuvo 4 primeros premios en los concursos nacionales que se celebraban en Madrid, y en Nueva York el fandango brilló con luz propia ante las representaciones de los países de casi todo el mundo.
fandango, nacido a finales del siglo XVII, era un tipo de baile vulgar, agitado, pecaminoso en cuanto a los usos sociales de la época. Sin embargo, su ejecución se modificó considerablemente en el siglo XVIII tras el nacimiento de una corriente casticista surgida como contrapeso a los usos y las modas afrancesadas que se introducían en el país tras la llegada de los Borbones. Esa reacción contra lo traído desde el país vecino encontró un gran apoyo en la aristocracia, que volvió los ojos al pueblo, puesto que sus ropas, sus bailes, sus ademanes representaban lo propio frente a lo ajeno. Por tanto, en celebraciones cortesanas fueron arrinconándose el minué y demás danzas para dejar paso a fandangos, boleros y seguidillas. A partir de ahí se produjo un fuerte contacto entre el fandango y el bolero, que pasaron a ser enseñados como las danzas de moda del momento, y en ellos se introdujeron nuevos pasos y mudanzas que los dotaron de elegancia y majestuosidad. A esto contribuyó, como vemos, la llegada del siglo XVIII de numerosos viajeros franceses e ingleses principalmente, que acogieron con sorpresa y agrado extremo la diferencia española. Esos extranjeros, cuando pisaban suelo hispano, despreciaban los minués y contradanzas y se fijaban en aquellos bailes que, en vez de violines, tenían guitarras y bandurrias, como eran los boleros y fandangos, que ya reflejaron los sainetes de Ramón de la Cruz y los dibujos de Goya. En Yecla, el florecimiento económico que supuso el siglo XVIII se reflejó en la forma de divertirse, en el baile. De hecho, algunos maestros boleros se establecieron en Yecla, y de ese contacto nació el fandango de Yecla, dado que en la esencia de su música se incorpora la maestría y elegancia de la escuela bolera, hecho que también se extendería a la jota. Por ello, no sorprende que algunos de los pasos estén recogidos por Juan Antonio Zamácola en 1796. Podríamos afirmar que fandango y bolero se fusionaron en Yecla como un ejemplo más de ese mestizaje cultural tan antiguo, tan enraizado que nos caracteriza.
Folclore, folclore, folclore. ¿Qué se encierra en esta palabra? ¿Qué implica para quienes buscamos su preservación, su mantenimiento, su pervivencia? Folclore es una palabra creada en el seno de la lengua inglesa. Se formó por folk, que significa pueblo, y lore, que significa sabiduría, conocimiento. Por ello, este término, folclore, se utilizó para designar a lo que se llama cultura tradicional. Aunque el folclore adquiriera cierto relieve en el ámbito de las disciplinas humanísticas, antropológicas, no queda ninguna duda para considerarla como la cenicienta de las ciencias sociales. No obstante, en realidad es el tratado del alma del pueblo, de su cultura encubierta, y por consiguiente de primordial valor para cualquier programa referido al pueblo común y sencillo, como afirmó Mildred Merino. Generalmente se ha prestado atención a la llamada literatura oral, acompañada de la música y la danza que solía acompañarla. Aunque el folclore se refiere no solo a ella, sino también a todas las creencias, las artesanías y a toda la cultura del pueblo, pero entendido este como el conjunto humano que es homogéneo y mantiene una tradición, integrándose por tanto en una sociedad con diversos estratos de la que interesan los más homogéneos. Para algunos antropólogos se considera la cultura vencida, dominada, inferior, de la que solo merece la pena mostrar lo pintoresco que está en proceso de extinción. Sin embargo, para otros es la cultura opuesta a la cultura oficial que emana de los grupos de poder. Ante estos argumentos, rotundamente afirmamos que el folclore no puede ni debe pasar de moda. No debe estar sometido a las fluctuaciones de las modas perentorias de un momento concreto. Pero en el ya iniciado siglo XXI asistimos a una decadencia intelectual, cultural y de conocimiento que afecta a los valores que los grupos de coros y danzas llevamos preservando más de 70 años. Quizás debamos plantearnos que existe algún problema en la transmisión de estos valores, tanto por la manera de presentarlo o de mostrarlo, como por el creciente y preocupante desinterés de nuestros contemporáneos. En consecuencia, el folclore debe buscar unas nuevas perspectivas escénicas, de estudio, de representación, porque es nuestra obligación determinar un lugar principal al folclore en el destino de nuestra sociedad. Debemos buscar su liberación y su plena realización, puesto que el folclore español, nuestro folclore, constituye un conjunto de valores que hay que respetar, valorar y replantear, ya que forma un auténtico patrimonio de la humanidad que contribuyó al enriquecimiento de la cultura española en el pasado. Pero es nuestro deber pensar que siga enriqueciéndola en el mañana, aportando unas señas de identidad al país que nos acoge e integra bajo un crisol de culturas.
70 años. Josefina, Lola, Joaquín, Pepe, Ana, Ricardo, Concha, Carmen. Presentación: Antonio, Emilio, Conchita, Antonio, Pilar, Rafael, Adela, Venancio. Estos son algunos nombres anónimos a los que todos nosotros les ponemos cara al relacionarlos con la historia de coros y danzas de Lleida. Todos los que pasaron por este grupo han aportado su historia personal a esta historia colectiva que lleva 70 años funcionando. Amigos que ya no están, compañeros que ya no bailan, no tocan y no cantan con nosotros. Familiares que dejaron la imborrable huella de su personalidad, su trabajo y parte de su vida. Todos ellos, todos nosotros, hemos dejado algo en coros y danzas, algo que cuando oímos el fandango nos vuelve a emocionar, algo que en muchas ocasiones, y sin saber por qué, ha marcado el devenir de nuestras vidas en algún momento. Una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de querer, una forma de cantar, de tocar, de bailar, una forma de emocionar y emocionarnos. En definitiva, una forma de vivir un pueblo. Y esto desde hace 70 años.